Y ahora te damos las gracias por esta tarde de retiro, un tiempo espiritual que nos ayuda a crecer en nuestra relación con el Señor, que nos ayuda a crecer como comunidad del Consejo Ejecutivo de la UMOFC. Y te pedimos que nos envíes a tu Espíritu Santo durante estas 3 horas que vamos a pasar juntos, juntas. Ven, Espíritu Santo, toca nuestros corazones. Danos la consolación que solamente tú puedes dar. Danos el entusiasmo para el trabajo que estamos llamadas a hacer en la UMOFC. Y cada una en su propio idioma dice, gloria al Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y ahora, unas palabras para presentar al cardenal Tagle. Me he encontrado con su secretario en el colegio filipino. No, solamente pocas cosas hay que decir. Y vamos a decir un poco más. En primer lugar, pienso que el cardenal Tagle quiere saber el país de donde venís y el nombre de cada una. A ver, con el micrófono, por favor. Podemos empezar desde Catherine. Elena Costa, Cuba. Virginia Rivero, Venezuela. Arama, Mali. Mónica Santa Marina, México. María Bruno, Italia. Andrea Curra, Argentina. Muchas gracias. ¡Qué alegría! Estamos muy contentos de representar al mundo entero y contentas de representar al mundo entero. Los miembros del Consejo Ejecutivo que representan las organizaciones nacionales de muchos países. Somos una institución muy amplia. Así que el cardenal Tagle, el cardenal Tagle ha
terminado su doctorado en teología en Washington antes de que yo empezara a estudiar. He estudiado con los jesuitas filipinos que a menudo me hablaban del cardenal Tagle. Y parece que eran un grupo muy bueno de estudiantes. Hizo su doctorado en eclesiología sobre la teología de la Iglesia. Y es citado por muchos, y es uno de los mejores estudiantes que he tenido, es el cardenal Tagle. Pero se hizo obispo, entonces su carrera académica se terminó, y hubiera podido ser uno de los mejores teólogos de Asia. Bueno, yo no sé realmente cómo el otro dijo esto del cardenal. Pero bueno, de manera informal, el cardenal Tagle, quisiera decir, viene de la diócesis de Imus, no muy lejos de Manila, no en la costa sureña. Y ha estudiado con los jesuitas y por lo tanto muchos de sus estudios de filosofía y teología se hicieron en Washington y luego volvió a su diócesis y trabajó como rector de un seminario diocesano y luego fue nombrado obispo de su diócesis de Imus, parece ser que se llame, y luego arzobispo de Manila y luego cardenal muy conocido. Seguramente ustedes han oído hablar de este cardenal y más recientemente ha sido o fue director de Caritas Internacionalis y acaba de llegar de Portugal y se encontró con María Lía en Nigeria. Así que está muy implicado con los pobres a nivel internacional, en el cuidado de los pobres y naturalmente conoce muy bien toda la iglesia de Filipinas y le agradecemos su generosidad en estar con nosotras esta tarde. Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Y dice también en coreano, yo creo. Realmente estoy muy, muy contento de estar aquí con ustedes, con vosotras. Mi madre, que tiene casi 89 años, va a tener 89 este año, en septiembre, sigue siendo una miembro de una asociación de la Liga Católica de Mujeres Católicas en Filipinas. Así que, sí. Y por lo tanto yo crecí viendo a mi madre con sus amigas, ayudando sobre todo a las adolescentes, a chicas que querían ir a la escuela, pero que no podían permitirse el lujo de la educación. Y por lo tanto, recuerdo muy bien la segunda familia de mi madre, es decir, la Liga de Mujeres Católicas. La semana que viene van a celebrar 100 años de existencia en Manila, de esta liga, y para marcar este aniversario realmente van a dar un premio a los miembros que son madres de sacerdotes y de obispos. Por lo tanto, mi madre, por lo tanto, y de madres de religiosas también. Y los organizadores han dicho, bueno, tu madre tiene que venir o su madre tiene que venir, porque es el único miembro que tiene un hijo que se ha convertido en cardenal, que ha sido... Así que yo soy un producto de la Liga de las Mujeres Católicas de Filipinas y considero a todos ustedes mi madre, madres mías.
para esta primera presentación, 30 minutos más o menos. Yo voy a seguir las instrucciones que el padre Jerry me dio. Una reflexión sobre algunos elementos de la exhortación apostólica del Papa Francisco sobre la santidad. Gaudete et exultate, que es un documento maravilloso que espero ustedes puedan ayudar a difundir. Y la manera en que yo considero esta encíclica es una humanización de la santidad realmente. Muy a menudo pensamos que la santidad pertenece solamente a Dios, pero el Hijo de Dios se encarnó, el Hijo de Dios, y por lo tanto hay este elemento de la santidad que supone asumir la humanidad y realmente ser humanos a fondo totalmente y dar nuestros pies, nuestra mirada, nuestra cabeza, santos por nuestra condición de compromiso y en un lenguaje accesible también, en una forma dialógica. El Papa Francisco ha hablado de esto en su exhortación apostólica sobre la santidad en la vida de cada día y santidad en nuestra vida específica, allí donde yo estoy, y con algunas referencias a las mujeres también, y a la santidad que las mujeres a través de los años han manifestado como tales mujeres, como madres, y esto forma parte realmente de la exhortación. Claro que no puedo hablar de toda la exhortación, ¿no? Y si lo hago, ustedes se van a aburrir muchísimo. Así que es mejor leer la exhortación, ¿no? Y oír directamente de Papa Francisco. Pero me gustaría centrarme en dos elementos que he recogido, que he sacado del documento. Las ideas de la reflexión o las reflexiones que voy a compartir con ustedes no son mías en el sentido de que he oído estas reflexiones, he compartido algunas de estas ideas también, de estas intuiciones con otros grupos, pero yo pienso que merece la pena compartirlas, estas ideas con ustedes, estas intuiciones. Entonces, me ha llamado la atención, ¿no? En ver cómo el Papa Francisco habla de los peligros de la santidad también, que han estado presentes en la historia de la Iglesia. Son peligros muy sutiles. Y el misticismo, por ejemplo, o por ejemplo, el apoyarse siempre en lo intelectual y por lo tanto eliminar como el misterio en lo que es Dios, porque nos relacionamos solamente con nuestros conceptos, con nuestras ideas y el pelagianismo. Es decir, uno se convierte en una persona demasiado optimista sobre la voluntad humana o acerca de la voluntad humana. Y sin quererlo, entonces tú niegas la necesidad de la acción de Dios, de la gracia de Dios. Y por lo tanto yo digo, yo puedo hacerlo con mi voluntad, con el poder de mi voluntad. Y por lo tanto terminas siendo moralistas entonces te va a faltar luego la compasión. Y el Papa Francisco
dice que debemos estar alerta, vigilantes, vigilantes. En detectar estas amenazas sutiles, escondidas, ocultas, y debemos realmente a lo mejor querer presentar una especie de frente a la santidad, que consiste en orgullo, es decir, todo lo veo con mi cabeza y todo lo juzgo a través de mi intelecto. Yo sé muchas cosas sobre filosofía, teología, la Biblia, y por lo tanto tengo que ser santo, tengo que ser santo. Y las personas que no conocen o que no saben suficientemente o que conocen las cosas de una manera diferente, las miramos a estas personas con desprecio casi, y por lo tanto ya no hay realmente santidad, sino que hay orgullo. Y nos escandalizamos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Tú has hecho esto? Y por lo tanto no tenemos realmente misericordia y compasión hacia los demás. Y esto no es santidad, es orgullo espiritual. Y quiere decir, Dios, yo no te necesito porque puedo hacer esto yo misma, solita. Y el Papa Francisco nos recuerda que Jesús se centra en dos mandamientos cuando habla de los profetas, es decir, ama a Dios y ama a tu prójimo, y ama a tus prójimos. Y por lo tanto, no se trata de abundancia de conocimiento, no se trata de la fuerza de tu voluntad, sino que se trata de amor, que es un don de Dios a nosotros. Amamos como Jesús nos amó. Y el Papa Francisco dice también, pero si tú miras de cerca estos dos mandamientos, tú te das cuenta que no son mandamientos, sino son dos caras, sí, dos caras, exacto, dos caras, rostros, sí, rostros o caras. Dos rostros, el rostro de Dios y el rostro del prójimo. Y santidad quiere decir amar estos rostros, ver estos rostros. Pero el pelagianismo nos ciega. No vemos el rostro de Dios, no vemos el rostro del prójimo. Y el resumen de los mandamientos realmente es ver el rostro de Dios y ver el rostro del prójimo. Y al verlos, amamos. Sobre todo el rostro de Dios, porque Dios nos ha amado primero. Por esto, esta primera reflexión, yo me quiero centrar en el rostro, ver los rostros. Oímos muy a menudo todo esto en los salmos. Señor, veo tu rostro busco, Señor. Busco tu rostro busco, Señor. Sobre todo cuando pasamos por momentos difíciles y cuando estamos en situaciones de adversidad. En los salmos, el 27, Salmo 27, confianza en Dios como mi refugio, como el templo, como realmente el lugar de seguridad y de paz. Y la súplica para que Dios no nos abandone.
La oración dice: Señor, escucha mi oración, escucha mi voz, te suplico, ten piedad de mí. Respóndeme, Señor. Mi alma te añora, busco tu rostro. No escondas de mí tu rostro. Sé generoso. Muéstrame tu rostro, Señor. Por lo tanto, en los Salmos tenemos esta experiencia común, humana, cuando nos enfrentamos con las caras terribles de la vida, con conflictos, con luchas y con amenazas constantes. El salmista busca el rostro del Señor. En el rostro del Señor encontramos belleza, hermosura, seguridad. Y en su templo, el templo del Señor es el lugar de la belleza, de la hermosura divina que emana del rostro de Dios. Así que lo que les propongo ahora es que belleza y hermosura y santidad se juntan, sobre todo el rostro de Dios, en el rostro de Dios. Y si decimos que solamente el bien puede derrotar al mal, podemos también decir que la hermosura, la belleza, puede luchar contra la fealdad de la vida, Pero está claro que para nosotros, cristianos, la belleza se encuentra en el rostro de Dios. Y la Iglesia tiene la misión de manifestar esta belleza de Dios, esta hermosura de Dios. Un escritor famoso dice que en un mundo lleno de terrorismo, el corazón añora la visión de la belleza divina. Y cuando la Iglesia no muestra esta belleza de la fe, entonces todo se oscurece, con una imagen distorsionada de Dios en nosotras mismas y en entender las características de Dios, porque muchas veces nos concentramos en el poder de Dios y mientras olvidamos otros atributos divinos, como por ejemplo la belleza. Hablamos muchísimo del poder de Dios, de la omnipotencia de Dios, pero ¿hablamos realmente de la belleza de Dios, de la belleza del rostro de Dios? He participado en el Sínodo de Obispos sobre la palabra de Dios, la Eucaristía y la nueva evangelización. Y en estos sínodos, el camino de la belleza como camino hacia la santidad y hacia la misión se ha evidenciado muchísimas veces, se ha subrayado. Y el Papa Benedicto XVI dice: a menudo he afirmado mi convicción, es decir, la demostración más significativa de la verdad divina son los santos y la belleza que la fe ha generado, Santidad. La santidad es la belleza que el mundo busca. Y vemos la santidad de Dios en la belleza del testimonio de los santos y de la fe de los santos. El Papa Benedicto ha reflexionado muchas veces sobre cómo la fe cristiana puede atraer a más personas a través de la belleza de nuestra vida
que es la santidad. La vida santa de muchas mujeres y hombres, la belleza de la liturgia, la belleza del culto divino también, de la predicación también, que el Papa Francis en Evangelii Gaudium habla de todo esto, tiene todo un capítulo dedicado a hacer la homilía realmente una experiencia de la belleza de la palabra de Dios, la belleza de la música litúrgica, dell'arte, dell'architettura y la belleza de la compasión, del amor, la belleza del servicio. Es decir, cuando las personas, es allí donde las personas pueden ver el rostro de Dios en el rostro de mujeres santas y santos. Y en Sacramentum Caritatis, que es la exhortación de Papa Benedicto sobre la Eucaristía, él dice que para nosotros cristianos el rostro de la belleza de Dios está en Jesús crucificado. Lo que el mundo considera feo, para nosotros es el ápice de la belleza divina, la cumbre de la belleza divina, porque es amor, la entrega total de sí mismo. Y realmente la belleza se encuentra allí donde el amor acepta el sufrimiento para que otros vivan. He visitado o visité en California la diócesis de Orange, no sé, dice. Allí donde están la diócesis tiene una catedral. Y cuando he visitado todo esto, he dicho, ¿cómo es que esta catedral ha sido abandonada? Y no sé, me parece que era un grupo evangélico, creo, era un grupo evangélico famoso en el tiempo, pero luego vendieron la catedral. Y he preguntado, ¿por qué? Porque la congregación tenía muy pocos miembros. ¿Y cuál es la razón? Y me dijeron dos razones. Porque la predicación realmente ya no era a la altura y la música fatal. Y entonces la gente se iba de la iglesia. Ahora es una iglesia católica, indica el obispo. Bueno, asegúrense de que la predicación sea buena y que pueda realmente reflejar la belleza de Dios, y la música también realmente refleje la belleza del crucificado. Bueno, ¿tiene sentido lo que estoy diciendo para ustedes? Sí. Entonces, puedo empezar mi charla ahora, quizá, ¿no? Puedo empezar mi charla. Esta ha sido solamente la introducción. No se preocupen, no es solamente la introducción. Pero realmente esto me fascina, la santidad, este rostro humanizado, esta es la belleza. Y es esto lo que Dios muestra. Jesús es el rostro del Dios invisible, y este rostro hermoso está herido a causa del amor.
Por lo tanto, es una hermosura, una belleza diferente. Y esta es la santidad. Esta es la santidad. Ahora, en la Biblia, el rostro, es muy significativo. No es solamente una parte del cuerpo, no es solamente un aspecto biológico, una entidad biológica. Y cuando buscamos la belleza de una persona o miramos la belleza de una persona, la primera cosa que encontramos es el rostro justamente. Y luego decimos, el corazón, la belleza interior, pero en la Biblia el rostro cubre todo esto. Por ejemplo, el rostro es equivalente a mí mismo, a yo mismo. Prácticamente a través del rostro muestro lo que yo soy. Y cuando uno dice, ¿por qué estás triste? ¿Por qué tu rostro parece triste? Es el equivalente de preguntar, ¿por qué tú estás triste? ¿Por qué tú estás triste? Me parece que tienes un rostro triste. Y por lo tanto, en la Biblia, el rostro es la esencia de la persona, y por lo tanto, el abuso contra la cara de una persona es el abuso de la persona misma. Y esta imagen, por ejemplo, de una bofetada en el rostro, en una mejilla. Y bueno, entonces le doy un golpe así, de esta manera, ¿no? Pero dar un bofetón a una persona, al rostro de una persona, quiere decir, tu persona es tan sucia, tu persona, por debajo de mi dignidad está, que tú no mereces que yo te toque con mi mano, porque la palma de mi mano se va a ensuciar también si yo te doy un bofetón, y por lo tanto lo evito, y por lo tanto se trata de la persona. El rostro es el reflejo de la persona, y Jesús es Jesús dice, pero yo tengo otra mejilla. Esta es el rostro humano. Yo tengo dos mejillas. Y por lo tanto, reconóceme como un ser humano. Aquí, esta es la otra mejilla. El rostro indica también la presencia. Ver el rostro de alguien quiere decir ganar aceptación en presencia de alguien. Ser aceptado por alguien. Hay muchos ejemplos. Otro ejemplo, el rostro. Está delante. Por lo tanto, esto supone dirección, intención, dirección. Ir hacia adelante. Pero también indica el rostro, como dice Mateo en el capítulo 6, cuando tú ayunas, bueno, no te entristezcas, no hagas que tu rostro parezca entristecido, triste, porque es un rostro falso, porque tú quieres tener una buena imagen, y por lo tanto no es un verdadero ayuno, sino es promoción de ti mismo, porque cuando tú ayunas, bueno, muestra que tú estás haciendo algo bueno. El rostro también deja aflorar la luz, la santidad que emana del rostro mismo. Y recuerden que la bendición haz que el Señor muestre su rostro. Que el Señor haga que su rostro te ilumine, que la luz de su rostro te ilumine.
el rostro de Dios que sonríe, que irradia realmente belleza y alegría, gozo hacia nosotros. Y también es el lugar de las emociones, el rostro. Muchas veces se vuelve pálido el rostro y puede ser inflamado este rostro y se pone enrojecido cuando llora, cuando como vemos en el libro de Job, capítulo 6. Por lo tanto, el rostro puede tener muchas señales. Y la santidad, la belleza de la santidad podría ser una señal hacia los demás. Y esto lo muestra nuestro rostro. Y ahora un paréntesis. En nuestro mundo digital, social, en las redes sociales, estamos expuestos los seres humanos a muchísimas imágenes, como sin precedentes. Y tenemos los selfies, ¿no? Y tenemos los celulares y los rostros se manipulan a través de las fotos también, porque tu rostro puede ser puesta encima de otro cuerpo, o tu foto también podría ponerse en un lugar que tú no has visitado. Por ejemplo, yo he recibido calendario, un marcalibro en un lugar donde yo nunca había estado, ¿no? Un marcalibro con mi cara. Y entonces la persona que me lo ha enviado he dicho, muchas gracias por el marcalibro, pero ¿de dónde lo has tenido? Porque yo nunca visité este lugar en Roma. Me dijo, oh, bueno, es una Photoshop. Entonces yo he sacado una foto suya y la he puesto en ese lugar, Bueno, necesitamos realmente estudiar a fondo sobre la inteligencia artificial y lo que la tecnología está haciendo con los rostros. Y Massimo Leone, de la Universidad de Torino, un profesor de la universidad, ha dicho que desde el punto de vista emocional, la manipulación de los rostros está cambiando el mecanismo de la empatía, Si podemos manipular los rostros, entonces los seres humanos se verán y se ven como objetos cada vez más. Como comercio prácticamente, y entonces se pueden reemplazar en cualquier momento y por lo tanto uno puede empatizar con el rostro de otra persona y va a ser mucho más difícil la empatía hacia otra persona. Y temo realmente que el rostro de Jesús, que es el rostro de Dios, el rostro de la empatía, el rostro del sufrimiento para el otro, el rostro de la compasión. Yo llevo tu cruz conmigo. ¿Qué va a ocurrir cuando nuestra cultura se convierte en experta en manipular rostros? En nuestro mundo hoy, un mundo donde nos estamos acostumbrando, sobre todo los jóvenes, a la manipulación digital, la empatía, la compasión es cada vez más difícil y el rostro se convierte también en más duro, más rígido, como una piedra. Ahora bien, el rostro de Dios, el rostro santo de Dios es un rostro de compasión. Si el salmista dice, busco tu rostro, Señor, quizá podemos añadir,
Señor, busco tu rostro de compasión. Y hay muchos niños que sufren. Y vosotras quizá la mayoría sois madres, abuelas, tías. Los niños que sufren en el mundo nos llaman a todos nosotros, a todas nosotras, a poner en nosotros el rostro de Dios, a ser el rostro de Dios, la imagen de los niños que buscan comida al lado de los restaurantes. Estos niños traumatizados, heridos, llevados a los hospitales, allí donde abunda la violencia de la guerra. Las olas del mar que arrastra consigo muchos cuerpos de niños. Estas son todas preguntas para nosotros. ¿Dónde está la humanidad? Nuestro sentido de la belleza, ¿dónde está? ¿Dónde vemos el rostro de Dios? ¿Dónde podemos encontrar la compasión santa? Y en la Biblia, la palabra compasión, la palabra misericordia, rahamín, se relaciona con renjan, que quiere decir las entrañas de la madre. Compasión es el amor maternal de Dios. La compasión del rostro de Dios es el rostro maternal de Dios. Y podemos decir también que la compasión es el instinto maternal de Dios. Y Dios es fiel a los hijos de Dios. Hay solamente una razón por ello. Tú eres mi criatura, tú eres mi hijo. Como la oveja perdida. El pastor que deja las 99 ovejas y busca a la oveja perdida. O la mujer que busca la moneda perdida, la dracma perdida. Quizá que puede ser insignificante. Y también la oveja perdida puede ser herida. Y quizá podría ser objeto de comercio. Pero ¿por qué el pastor busca esta oveja perdida? ¿Por qué? ¿Por qué la mujer busca esta moneda perdida? ¿Por qué el padre espera al hijo pródigo? ¿Por qué? Que ha arruinado todo. La razón es solamente una. La razón es solamente una. Es mi hijo. Es mío. Por lo tanto, el rostro de Dios, las entrañas de Dios, esta compasión de Dios, es lo que debemos mirar. Me gustaría ahora ofrecer esto como primera meditación. La santidad. La santidad relacionada con el rostro de Dios, el rostro de la belleza, pero es el rostro de la compasión que a menudo es herido o está herido, pero es bello, es hermoso, porque está herido por el amor. Así como las heridas de una madre que nunca va a no amar a su hijo. ¿Puede una madre olvidar a su hijo? Y aunque una madre olvide a su hijo, yo nunca te olvidaré. Esta es la belleza de la santidad que nuestro mundo necesita, sobre todo los niños que sufren.
Y esperamos que la imagen bíblica de la compasión, que está enraizada en las entrañas de una madre, se difunda a través de ustedes, que son mujeres santas. Y es esta la santidad, porque Dios muestra este instinto maternal en la compasión misma de Dios. Bien, pienso que he ido más allá de los 30 minutos y lo siento muchísimo por haberme pasado de los 30 minutos, de la media hora. Bien, me parece que me he pasado de 10 minutos y para esta primera meditación, esta primera reflexión. Bien, es esto lo que les ofrezco. Gracias. Thank you so much, Cardinal Tagle. Gracias, Cardenal. Bueno, son 35 minutos, y entonces, bueno, usted no se ha pasado del tiempo. Y ahora, después de esta hermosa meditación sobre el rostro de Dios, el rostro de los pobres, el rostro del otro, de los otros, tenemos una hora de silencio, de meditación en silencio, perdón, de reflexión en silencio. ¿Cuál es mi relación con Dios? ¿Cómo me siento ahora ante el rostro de Dios? ¿Cómo me siento? Yo sé que hemos compartido un poquito sobre esto. Entonces, el rostro de las otras mujeres de la UMOF, de las personas con quien trabajamos, para quienes trabajamos, son rostros que están en nuestra mente. Ahora tenemos una hora para ahondar en todo esto, en silencio, para poder realmente asimilar, ahondar en las palabras del Cardenal Tagle. Y podéis estar aquí, podéis quedarse aquí, es un tiempo libre, un tiempo en silencio, y podéis quizá pensar en sentarse fuera porque no está lloviendo. Ahora bien, tanto el cardenal como yo vamos a la capilla y voy a exponer el Santísimo Sacramento. Por lo tanto, va a haber la adoración durante una hora en nuestra capillita, y el cardenal Tagle está a disposición para confesiones, digamos, durante los primeros 30 minutos, para no realmente terminar con las energías del cardenal, agotar al cardenal.